Los derechos humanos determinan cómo podemos vivir en sociedad respetando los derechos y libertades de cada persona. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, ya que nos brindan garantía ante la justicia. Un desarrollo sostenible es posible si se respetan los principios de los derechos humanos, como la no discriminación, la participación y el Estado de Derecho. ¿Qué derechos humanos se cumplen en Argentina? Argentina ha reconocido tanto su Constitución Nacional como a través de los tratados internacionales los derechos de los pueblos originarios, el derecho al territorio, los recursos naturales, el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. ¿Cómo se crearon los derechos humanos en Argentina? Suscribió desde 1948 a la Declaración Universal, pero en 1994 incorporó la Constitución Nacional, el conjunto de declaraciones, tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos en nuestro país. El sistema de tratados en derechos humanos tiene fuerza de ley. ¿Por qué son importantes los derechos humanos en Argentina? La promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas y recoge las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Es por ello que su defensa e impulso constituyen ejes centrales de la política exterior de nuestro país. ¿Cuáles son los derechos humanos que no se cumplen en Argentina? En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, las condiciones de detención deficientes, la violencia endémica contra las mujeres y los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos con arreglo al derecho argentino e internacional. El movimiento de derechos humanos se ha constituido a través de sus diversas organizaciones y desde sus inicios que situamos la tristemente célebre dictadura militar iniciada en 1976. En la voz de la amplia mayoría social que identifica la impunidad y la ausencia de justicia y castigo de los responsables de las violaciones de derechos humanos y como uno de los congénitos del proceso democráticos iniciado en 1983. En 1976 surgió un golpe cívico-militar derrocando al gobierno constitucional, llevando a cabo un plan de exterminación contra un sector de la población, organizándose en grupos de tareas para asesinar y secuestrar a personas, surgiendo un movimiento de derechos humanos. En septiembre de 1976 se creó un organismo de familias de detenidos y detenciones por razones políticas, formándose una medida de habeas corpus, que es un recurso legal para detenciones ilegales. Como no conseguían respuestas, preguntaban en comisarías, hospitales, iglesias y diferentes lugares de gobierno, pero estos lugares estaban en acuerdo con las fuerzas, no pudiendo conseguir así respuestas. En abril de 1977, un grupo de madres empezaron a juntarse en la Pirámide de Mayo para poder ser escuchadas por las autoridades y obtener así respuestas. Pero el gobierno trató de quitarles entidad y las llamó las locas de Plaza de Mayo. En 1977 también se crearon las abuelas de Plaza de Mayo. Las actividades por el organismo eran muy peligrosas y muchas veces terminaban en represión, tensión y hasta la desaparición de sus conocidos. Un caso muy conocido es el de Azucena Villaflor. Unos meses antes, el 30 de noviembre de 1976, un grupo de tareas de la dictadura había secuestrado a uno de los hijos de Azucena y Pedro Néstor de Vicentini. Con él también se habían llevado a su novia Raquel Manguín. Desde ese entonces no se supo nada de ellos, solamente que se los habían llevado. Decidieron organizarse y buscar juntas. Se citaron el 30 de abril de 1977 en la Plaza de Mayo para exigir que alguien las recibiera en la casa. Azucena había empezado la búsqueda de Néstor en soledad, recorriendo cuarteles, comisarías y reparticiones oficiales. Siempre era la misma respuesta, ella era no sabemos nada. En ese peregrinaje había encontrado a unas mujeres que querían saber lo mismo que ella, dónde estaban sus hijos desaparecidos. Mientras esperaban infructuosamente en la plaza, se acercó una patrulla policial y el oficial al mando les ordenó circulen. Obedecieron la orden, pero en vez de irse, empezaron a circular alrededor de la Pirámide de Mayo.
Ese día habían nacido las madres de la Plaza de Mayo. La noche que Pedro esperó a su mujer en el medio de las penurmas, y el desesperado la amenazó con irse de la casa. Las madres de la Plaza de Mayo ya eran muchas más, y Azucena, su presidenta, corría peligro, pero no estaba dispuesta a detenerse. Pedro nunca se fue de la casa, y cuando Azucena fue secuestrada el 10 de septiembre de 1978, se sumó a las rondas de las madres. ¿Cuáles son los derechos que reconoce nuestra Constitución y los tratados de los derechos humanos? Ellos son derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, derecho de peticionar a las autoridades, derecho de votar y ser votado, derecho de entrar, transitar y permanecer, y el Tratado Argentino.